Adelante, César, si podemos empezar sobre lo que estabas diciendo, o adelante, que la Constitución que no puede estar encima de los tratados de las leyes, decía, se nos cortó. El problema que hemos tenido y que últimamente hemos podido observar es que han promovido algunas acciones de inconstitucionalidad, como el juicio de amparo, en contra de no de la reforma constitucional como tal, porque simplemente no proceden, ¿no? El artículo 61, por eso en primera lo señala, pero sí contra actos previos, ¿no?, a lo que fue la reforma constitucional. En este caso, el grupo parlamentario de Morena vio la necesidad de que, aunque ya existe la ley de amparo, quedara plasmado en la Constitución, pero me parece que en esa intención de querer ser muy claros, ellos tratan de reformar el artículo primero constitucional, y ahí hubo obviamente una alerta mayor, porque al hablar del artículo primero constitucional, y estamos hablando de derechos humanos y esta convencionalidad que existe a nivel internacional, pues obviamente vinieron estas críticas, ¿no? Que si pudiese existir por ahí algunos tratados internacionales que hablan del respeto a los derechos humanos de forma irrestricta, a lo mejor en México la Constitución pudiese señalar algo contrario a estos pactos internacionales. Me parece que esa es la discusión que se encuentra en este momento, porque el grupo parlamentario Morena lo que quiere es que quede completamente claro que lo que ya dice la ley de amparo quede plasmado en la Constitución, para que no exista justificación legal en querer promover juicios de amparo en contra de una reforma constitucional. Pero, por supuesto, como todo esto es una cuestión de interpretación, pues las voces contrarias a la reforma pues han salido a señalar que pudiese existir una violación a los derechos humanos, y de alguna forma pues ellos lo que tratan es que esta redacción vaya de acuerdo a los tratados internacionales, pero que los tratados internacionales no pueden estar por encima de la Constitución en un caso en específico como este. Porque acuérdate que la mayoría de los amparos que se han otorgado es bajo el pretexto de que es violatorio de derechos humanos para algunos de los personajes que se encuentran en el Poder Judicial. A grosso modo y de palabras muy sencillas, eso es lo que está sucediendo en este momento en la discusión. Y desde tu punto de vista, ¿es correcto lo que está haciendo el Senado, esta supremacía que se habla para blindar cualquier reforma constitucional que se apruebe? Es correcto que lo hayan intentado. Me parece que lo que no era correcto era que hubiera modificaciones en el artículo primero constitucional. Una cosa es tratar de ser como que claros y específicos, y otra cosa es un siguiente paso que sí podría darse una violación a los mismos derechos humanos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que México llega incluso 60 años después a la repartición de los derechos humanos. Nosotros teníamos garantías constitucionales. Sería un retroceso enorme si nosotros manejamos el hecho de que solamente tenemos los derechos humanos que la Constitución nos autoriza, cuando los derechos humanos pues son universales, y obviamente a nivel internacional es donde se ha llevado a cabo esta discusión. Pero es ese punto, es decir, ¿qué están eliminando del artículo primero? Dices, de que la Constitución esté por encima de los tratados. Así es. Incluso lo que es el artículo primero constitucional, no se van a llevar a cabo las modificaciones. Fíjate, primero salió una propuesta en donde en esa propuesta decían que el mismo artículo primero iba a señalar que solamente aquello que señalaba la Constitución, ni siquiera los tratados internacionales podían estar por encima de lo que señalaba la Constitución. Obviamente vinieron estas críticas. Hay que recordar que la reforma está hablando del artículo primero constitucional, el artículo 103, el 105 y 107, que son leyes reglamentarias también que tienen que ver con la supremacía constitucional y la ley de amparo. Lo que quisieron fue, de alguna forma, que ni siquiera los tratados internacionales pudieran estar en contra de la Constitución. Eso ya se sabe. El problema es que hemos caído en un juego de interpretaciones, en donde la Corte le puede dar una interpretación distinta a la mejor a la que el legislativo entiende. Para querer que no hubiera ese tipo de controversias, en el primer intento se habló de la modificación del artículo primero. En este momento ya no existe como tal, no se va a modificar el artículo primero, pero sí se van a modificar dos artículos más, que es el artículo 105 y el 103, que son de la ley de amparo, para que quede claro que las reformas constitucionales no pueden ser atacadas vía el amparo. Uh-huh. ¿Qué le dices a la gente entonces que está escuchando ahorita? Porque sí están haciendo, la gente se está confundiendo, ¿estamos de acuerdo, César? O sí. no trata de entender lo que está pasando. Para los que están en contra de Morena, es un retroceso de un siglo. Para los que están a favor, está correcto, porque se trata de hacer valer también el voto
de la gente que fue a votar y un plan sobre la reforma al Poder Judicial, y que también ahí dicen, a ver, es que simple y sencillamente está el Senado, están los legisladores con mayoría de Morena, pues votando como funciona una democracia, es decir, los que ganan la mayoría, los que ganan la mayoría pueden hacer esos cambios. ¿Les da para hacer reformas constitucionales? Sí. Se volvió a cortar. Ese es el contexto, es decir, que dicen los que han ganado el poder, dicen, a ver, es que nos da para hacer reformas constitucionales, sí, nos da para reformar la Constitución, sí, porque ganamos con el doble de la votación, ganamos con y tenemos una legitimidad, tenemos el derecho a hacer esos cambios. Decía César, los que defienden los cambios constitucionales es que tienen derecho porque el voto popular así les dio el poder de hacerlo. César. Cada vez cuál es el problema, Luis Alberto, que ha politizado el tema. Hay que entender algo. Hay medios de control constitucional que nosotros conocemos, que son el amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional en específico. Lo que la fracción política de Morena en el Poder Legislativo ha querido es como que quede claro que los jueces no pueden utilizar el juicio de amparo para frenar una reforma a la Constitución. Como no ha quedado claro, porque esto se interpreta, intentaron en su momento hacer modificaciones a algunos artículos, como te digo, el 1, el 103, el 105 y el 107. Se dieron cuenta que si hacían la modificación al artículo primero, podría estar la Constitución por encima de los tratados internacionales, como sí lo es, pero en cuestión de derechos humanos. A eso es a lo que ellos hablaban, que podría existir un retroceso de 100 años. Reculan, se dan cuenta que pudiese malinterpretarse, y entonces dicen que simple y sencillamente se van a ir nada más al 103, 107, que tiene que ver con la ley de amparo. En pocas palabras, no le dan la oportunidad a los jueces, en este caso que son los que están en contra de la reforma, a que vía amparo ellos puedan promover estos amparos para frenar una reforma constitucional. Por supuesto que hay quienes dicen, es que ya nos están quitando la posibilidad de hacer valer una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional. Eso es falso. ¿Por qué? Porque siempre y cuando se pueda llevar a cabo, y hay que recordar algo, para que pueda haber una acción de inconstitucionalidad, una tercera parte del Congreso, llámese Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, lo pudiesen realizar, no tienen los votos para llevarlo a cabo, ¿no? Y la segunda es la controversia constitucional. En este caso no existe una controversia constitucional porque ya fue aprobada por la mitad de las legislaturas locales, que son los congresos locales, más uno. Ya no tienen esa posibilidad. Como no tienen esa posibilidad, entonces ellos quisieron encontrar un vicio legal, no una laguna en la ley, para decir, pues por medio de un amparo, voy a frenar la reforma constitucional. Ese es realmente el tema de carácter político que está llevando a cabo. Pero no nos vamos a quedar sin derechos humanos, no va a haber en ningún momento un señalamiento en donde ahora la Constitución va a decir que no tienes derechos humanos y ya no va a haber derechos humanos, no. Simple y sencillamente lo que están especificando, que aparte ya se entendía, pero como para ser más claros es, no importa si un tratado internacional dice algo, si va en contra de lo que dice la Constitución siempre estará por encima de cualquier tratado internacional en contra, que pudiese estar en contra de lo que señala nuestra Constitución. Eso es lo que están buscando. Te agradezco mucho, César, como siempre. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Igualmente, Luis Alberto. Hasta luego. Vamos ahora con otra visión, a ver, con el doctor José Antonio Crespo. ¿Qué es lo que está pasando con esta supremacía, con este blindaje constitucional, doctor, desde su punto de vista? ¿Qué es lo que hizo el Senado y cuáles son los riesgos? ¿Qué tal? Bueno, no, lo que estamos viendo es el intento del Poder Ejecutivo para ir quitando facultades a la Corte, al Poder Judicial. Desde luego, de lo que se trata es de meter gente que a través de este proceso electoral, que va a salir carísimo, por cierto, y hay muy poca gente, pues que sean gente de ellos, ¿no? Pero en esta cuestión de si se acata o no se acata lo que dicen los jueces, lo que dice la Corte, etcétera, pues están quitando las facultades a la Corte, están borrando la división de poderes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la jueza que dijo que se tendría que suspender la elección porque todavía no está definido si la reforma es válida o no, eso lo tiene que definir la Corte. Entonces no pueden empezar con la elección porque todavía no se sabe si la reforma es válida. Bueno, tú puedes estar en desacuerdo con esa resolución, con esa
suspensión, y hay mecanismos jurídicos para decir no estoy de acuerdo con la suspensión que la jueza me está mandando, pues recurro a un tribunal, pero dentro del proceso establecido por la ley. Y lo que está haciendo Claudio es decir, no la acato. Y resulta que no acatar una resolución de una jueza es un delito. De hecho, de eso es de lo que se agarraron para el desafuero del observador, desacató una sentencia jurídica. Entonces, como es un delito, entonces le voy a pedir permiso al Congreso a desacatar a esta jueza. Pero hasta donde yo sé, sin ser abogado, pero lo que he oído, pues es que el Congreso no tiene la facultad tampoco. O sea, le están quitando las facultades del Poder Judicial y se las están pasando al Ejecutivo y al Congreso, con lo cual entonces están violentando la división de poderes, y si ya no se respeta la división de poderes, pues ya no puedes hablar de democracia, porque esa es justamente la característica de la democracia. Bueno, una de tantas. Es decir, con lo aprobado, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto, doctor? ¿Qué es lo que pasaría? Supongamos que... Un ejemplo. No, sí, el ejemplo es que la Corte diga, la reforma efectivamente está entrando en contradicción con algunos derechos protegidos por el artículo primero, que no pueden ser atacados, ni pueden ser echados para atrás, y con algunos artículos de tratados internacionales, por ejemplo el TEMEC. Si ese es el caso, entonces la reforma la tienen que revisar, cambiar, no puede ser válida, porque constitucionalmente está entrando en contradicción. Si eso lo desacata Morena desde el Congreso y la presidenta, pues entramos en una crisis constitucional, porque entonces ya no se está respetando las decisiones que la Constitución atribuye, en este caso al Poder Judicial. De la misma manera que el Congreso tiene sus facultades y deben ser acatadas los diseños del Congreso en sus facultades. Por ejemplo, para poner un ejemplo rápido, el presidente manda una iniciativa al Congreso. El Congreso la revisa y la modifica. ¿Sí? Bueno, pues el presidente tiene que acatar esa ley y ya no puede desacatarle. Dice, es facultad del Congreso modificar la ley, ya la modificaron, yo presidente acato. No puedo desacatarla, es facultad del Congreso. O al revés, supongamos que el presidente, que en sus atribuciones, manda hacer una obra, digamos el AIPA, manda hacer una obra por sus facultades, por su decisión, sin preguntarle al Congreso, ni al Poder Judicial. Si no viola ninguna ley, si no está afectando ningún interés, ni el Congreso ni el Poder Judicial lo pueden pagar. Sí, pero si, es decir, ¿y si viola la ley? ¿No lo podrían parar tampoco, dices? ¿Doctor? A ver, se vuelve a ir el doctor José Antonio Crespo, si por favor lo retomamos. Es decir, si no viola la ley, es decir, ¿en qué momento de la historia estamos entonces? Cuando las fronteras se están desdibujando, reitero, y estamos a merced de la interpretación o de la Corte, o del Congreso, o del Ejecutivo. A mí lo que me preocupa es que no hay límites, que el Ejecutivo se rebela contra la Corte se rebela contra lo que dice el Congreso y el Ejecutivo. Es decir, y tenemos a los poderes confrontados también como nunca en la historia política de México. Es decir, ¿y quién va a poner frenos o límites a lo que dicte el Ejecutivo o a lo que dicte el Congreso o la misma Corte? Es decir, si vamos a ir a ese desacato frente a entre poderes. Y el peligro para mí es la anarquía, es decir, en donde no se respetan unos y otros. Esa es la situación. A ver, seguimos, doctor. Adelante, doctor, me decía, se cortó. Si el presidente hacía, por ejemplo, el aeropuerto y no hacía nada que violara la ley, por ejemplo, ahí no habría problema. El Congreso, aunque no le gustara, tiene que acatar. Habrá legisladores que digan, no, pues esa obra no va a funcionar, o eso es desperdicio de dinero. Bueno, pues tú no te tienes que hacer, tú no lo puedes pagar.
pues tienes que acatar la decisión del Ejecutivo en sus atribuciones. Y lo mismo jueces y ministros podrán decir, qué tontería fue lo del AIFA, sí, pero tú no lo puedes pagar. Tienes que acatar lo que el presidente decidió porque son sus facultades. Pero de la misma manera el presidente no puede desacatar las atribuciones del Congreso ni puede desacatar las atribuciones del Poder Judicial, de la Corte. Esa es la división de poderes. Si alguien desacata, incurre en delito. Y si no hay manera de sancionar, como no la habría en el caso de la presidenta, pues entonces es una crisis constitucional, porque entonces ya el arreglo de la división de poderes cae. Y entonces, ¿quién decide? Quien tiene el poder político y la fuerza por encima del derecho. ¿Quién tiene ese poder? Pues la presidenta. Entonces, eso ya no es democracia. ¿Qué estamos? ¿Frente a qué estamos? Frente a una crisis constitucional que puede ser la democracia, porque puede borrar la división de poderes. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, actualmente? Si la Corte rechaza la reforma y Morena desde el Congreso y la presidenta no acatan esa resolución, se acabó la división de poderes y por lo tanto se acabó la democracia. Ahora, la democracia ya se acabó de todas maneras. ¿Por qué? Porque en democracia no puede haber una sola fuerza política que por sí misma pueda cambiar la Constitución. Esa mayoría calificada se la restó el tribunal a Morena por encima de la Constitución. O sea, hizo un fraude constitucional para regalarle la mayoría calificada, porque en el artículo 54 se prohíbe que ninguna fuerza pueda tener mayoría calificada como para cambiar la Constitución por sí misma, porque esa es otra de las características de la democracia. Si en un sistema una sola fuerza política puede cambiar la Constitución, eso ya no es democracia. Y eso es lo que hizo el tribunal, le dio la puntilla a la democracia. Y violando el artículo 54, porque estaba el dilema entre aplicar el concepto partido o el concepto coalición en el artículo 54, que limita que una fuerza política no pueda tener más de 300 diputados, es decir, el 60%. Pero entonces lo que hizo el tribunal fue, si aplico el criterio coalición, que sí pudo haberlo hecho, no gana mayoría calificada Morena. Pero si aplico el criterio partido, tampoco gana mayoría calificada Morena. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Aplico el criterio coalición para ciertas, parte del artículo y aplico el criterio partido para el resto del artículo. O sea, aplicar en el mismo artículo dos criterios antagónicos es una violación flagrante a la Constitución, y eso lo hizo el tribunal para que Morena sí tuviera mayoría calificada. Y que es en lo que estamos ahorita. Bueno, y esperemos entonces lo que se resuelva para ver qué es lo que va a resolver la Corte y en qué momento o se cumple lo que dice. Estamos en contacto, doctor, como siempre, y le mando un abrazo.